Amén. Voy a esperar a que abra su Biblia. Son 3 versículos los que vamos a leer en esta mañana. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será como se me ha dicho. Amén. Padre, gracias esta mañana por tu linda palabra, Padre, porque en la palabra, Señor, hay bendición para nuestras vidas. Esta mañana, Padre, nos hemos congregado con el propósito de exaltar tu nombre, bendecir tu nombre. Venimos porque hay agradecimiento en nuestra vida, Padre, en nuestra alma. Nos congregamos, Señor, porque sabemos que cuando tú das la palabra, Señor, esa palabra llega a nuestras vidas, Padre, sustentándonos, fortaleciendo, animando, Señor, y ayudando para seguir confiando en ti más que en todas las cosas. Por lo tanto, te pido en esta mañana, Padre, que tú bendigas al pueblo. Bendice cada persona, Señor, cada uno que ha entrado por esas puertas de la iglesia. Señor, algunos con una situación distinta que a los demás hermanos, pero cada cual probablemente, Señor, con una prueba en la vida, una situación que está enfrentando, Padre. Señor, pero esta mañana permite que este mensaje pueda llegar al corazón, Señor, que no únicamente llegue al oído humano y que esto se olvide en cuanto salgamos, Señor, sino que tú tomes el control de todas las cosas, el control del corazón, el control, Señor, de la situación. Por lo tanto, esta mañana te pido la gracia y la sabiduría para así, Señor, traer este mensaje en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Salude a los 3 hermanos, y luego toman su asiento. Y espero que pueda seguir disfrutando también el ambiente en que estamos, el clima, y que gracias a Dios también ya está cambiando el clima allá afuera, ¿verdad? Ya no es igual. Pero también gracias a Dios que hay un buen clima aquí dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Quizás hay algunas personas que hace frío, tráigase un saco. Es más fácil arreglar la situación de esa manera, el problema, a subir lo que es el aire acondicionado, a dejarlo quizás a 78 grados. Es más difícil para muchas personas que somos a veces muy calurosos. Entonces, si tiene frío, hermano, tráigase algo que cubrirse. Se había puesto usted a pensar que aquí en Phoenix, Arizona, en pleno tiempo de calor, usted tiene que traer un saco para cubrirse en el servicio. No, están bendecidos, hermano. Y sabe una cosa, hermanos, que lo fresco guarda la piel. Y no se le cobra nada de esto, Así que aprovéchelo. Esta mañana, hermanos, el tema que vamos a abordar es cuando Dios habla en medio de las tormentas. Yo creo que como humanos hemos pasado por situaciones difíciles, cada persona. No podemos decir que ciertas personas no han pasado por situaciones difíciles. Somos humanos y mientras estemos en este mundo, aún sin embargo, hay porción en la palabra que nos hace saber: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en Dios en cualquier circunstancia de la vida. Muy pocos améns. Y vuelvo a mencionar, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios en cualquier circunstancia de la vida. Y la verdad, hermano, para mucha gente quizás cuando menciono esto pueda decir: qué fácil es decir de ahí arriba. Qué fácil es decir cuando todo va bien para usted, pastor. Qué fácil es decir esa forma de que lo expresa. ¿Sabe usted que cuando a veces se pasa por un momento duro,
Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más duros que pueda haber es la partida de un ser querido que se va y que deja un lugar vacío en el hogar, o el padre o la madre que se van de este mundo, que mueren, que fallecen. Y hay tendencia, hermanos, a veces donde entra la tristeza, la congoja, entra el desánimo en la persona, y lo que hacemos a veces es que nos aislamos, tratamos de quedarnos solos. Pero hay una cosa, hermanos, que cuando estamos confiando en Dios, sabemos que aunque pasemos por ese momento difícil de la vida, el momento de la muerte, ahí está el Señor con nosotros. Y esto es de lo que se trata, hermanos, de que confiemos en Dios en cualquier circunstancia. Usted la puede mencionar. Y sé que muchos de ustedes han estado pasando por situaciones difíciles, no porque alguien me lo haya dicho, sino porque somos humanos. Somos seres humanos, sufrimos. Estamos en medio de un cuerpo que a veces se duele. Puede dolerle un desprecio de alguien, a veces un desprecio de un hijo. Porque hay hijos, hermano, que son buenos para cortar naranja. Y quizás a veces vienen dolidos los padres por esa razón. Pero la palabra del Señor, hermanos, es para todos los tiempos. Es para nuestras vidas. Y no que alguien me haya dicho algo, hermanos, no. Simplemente, hermanos, que cuando predicamos, traemos la porción que Dios pone en nuestro corazón para predicarla. Y es ahí donde nos basamos. Así que, hermanos, lo que leíamos, esta es una escena, hermanos, muy dramática que podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos, y que a veces quizás cuando leemos aquello podemos imaginarnos la situación en que se encontraban. Los detalles que ofrece esa carta a los Hechos es un detalle, hermano, que habla hasta del barco, todo lo que el barco llevaba, habla de puntos importantes del barco, habla del viento, el nombre del viento que se avecinó en esa ocasión. Era difícil. Ellos estaban en un momento, hermano, donde había naufragio, hermanos, en el mundo antiguo. Y le voy a decir algo, hermano, los barcos en aquellos tiempos no tenían lo que hoy en día podemos hablar de la tecnología. Era difícil para ellos, porque ellos se guiaban únicamente por una brújula. Quizás algunos de ellos se guiaban todavía por las estrellas. Y no me diga que no, porque muchos de nosotros que estamos aquí, hermanos, que venimos quizás de pueblo o de rancho, éramos guiados a veces por una estrella en la madrugada. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo se le dice esa estrella? Y tiene un nombre, la estrella del norte, ¿verdad? Ok. Y la gente se basa en eso. Y a mí me sorprendía de que mi padre me contaba una historia de que en cierta ocasión lo ocuparon para que él echara una brecha. ¿Sabe lo que es una brecha, verdad? En medio del bosque, y tenía que echar él una brecha. Y él me decía, y no había brújula en ese tiempo para nosotros, decía. Y me dijeron, tiene que hacer una línea de norte a sur. Y tiene que quedar exacta. Entonces el ingeniero le dijo, pero yo voy a venir para guiarlo a tales horas. Yo le voy a decir cómo se va a echar, de qué punto a qué punto usted lo va a llevar a cabo. Y él decía, pues me entró la comezón de levantarme madrugada, dijo, y no me esperé a que llegara el ingeniero con su brújula, porque él sí tenía. Dijo, cuando él llegó, yo ya tenía la brecha hecha. El ingeniero se sorprendió, dijo, ¿cómo le hizo, señor? Dijo, muy fácil. Me levanté de madrugada y me guié por la estrella del norte, le dijo. Me decía él, aquel hombre me felicitó porque estaba bien hecho el trabajo, estaba perfecto. Menciono este punto porque la situación de Pablo no era fácil en medio del mar, hermanos.
En aquel barco donde había una gran tormenta, era difícil para ellos. Era tan difícil que habían perdido aún las esperanzas de vida. Y esto me lleva a meditar también de esta manera, que puede haber gente, y que voy a comparar el tipo de barco en el cual viajaba Pablo al barco en el cual usted se ha metido. Cuando una persona se mete al matrimonio, se metió en un barco. Y le voy a decir una cosa: para aquel que apenas entró, va a haber tormentas. Prepárese. Va a haber vientos huracanados, como dice la palabra. Va a estar difícil, sí. Y a veces los pastores, cuando alguien viene y pide consejería, se la contamos bien bonita. Le decimos todo va a estar bien, el matrimonio bien lindo, el matrimonio bien precioso, los hijos son bien lindos, son pero preciosos los hijos, hay que pedir una docena, al cabo están, hermano, a 2 por 1. Es muy fácil darle un comentario: qué tiene que hacer, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que amarrarse la corbata, cómo tiene que ponerse el saco, cómo tiene que pararse aquí enfrente cuando vienen a casarse. Inclusive hay gente, hermano, que para casarse tiene que ensayar un paso para entrar al altar. Unos dan un paso para enfrente y otro paso para atrás. El caso es que nunca avanzan. Yo me recuerdo cuando se casó nuestra primera hija, Edith, me tocó de que ensayamos para la entrada. Y yo le decía a mi hija, nomás que no me quiso obedecer. Vamos a hacer esto, el paso, un paso para adelante y 2 para atrás. Usted sabe lo que yo estaba tratando de hacer, ¿verdad? A que nunca llegara al altar. Pero me lo cambió, era 2 para adelante y 1 para atrás. Ahí que tuvimos que llegar ahí al altar. Pero a veces, hermanos, nunca se les dice por lo que va a pasar. Nunca se les dice que el niño llora, que cuando nace a veces cada 2 horas despierta a pedir de comer. ¿Verdad que no les platican eso? No. Ha habido gente que me ha dicho: ¿por qué no nos dijeron cuando nos íbamos a casar de que en los matrimonios existen problemas? Y sí hay. El que me diga que no hay, me está mintiendo. Porque sí hay. Ahora, no le estoy diciendo de que cuando hay problemas que se va a desbaratar el matrimonio. No. El asunto es poder enfrentar todo tipo de problema que venga en la vida. Ya me entendió, ahora sí, ya me expliqué, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Digo, para que no lo vaya a mirar de otra forma y que va a decir: me quiere desanimar el pastor a que no me case. O que diga: me quiere desanimar el pastor a que deje el matrimonio. No lo va a dejar, ahora se aguanta hasta que la muerte lo separe. Nomás hubo un amén, pero es la realidad. Es probable que haya gente que quiera decirme: pastor, yo estoy por tirar la toalla. Porque no es el que me platicaron, es distinto, lógico. Una persona cuando anda de novio va a sacar a relucir todo lo que pueda, aunque sea falso. Si no sonreía, le va a sonreír siempre. Ya se casó y resulta de que ya no sonríe. Entró a la realidad. Cuando la gente anda tratando de conquistar a alguien, se muestra lo más caballeroso que puede. Si tiene coche y la invita a pasear, le abre la puerta del coche, la deja que entra y lo la cierra. Pasa el tiempo, se casa y en lugar de abrirle la puerta del coche, le quiere abrir para echarla para afuera. ¿Cuántos casos de estos hay en la vida? Situaciones donde a veces pensamos: es que no, hermano, déjeme decirle, cada persona tiene una situación distinta. Pero no tire la toalla. Hay personas, hermanos, que cuando andan de novios, invita a la novia a comer
y paga por ella. Y ya cuando se casan, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Ahora, que hay algunos por ahí que se atreven a que cuando son novios y van a comer, cada quien paga por sí mismo. Y eso ya le está diciendo mucho. Pero aquí no pasa esto, ¿verdad? Ahora, problemas hay muchos. Sí hay. Le mentiría si no hay problema. Pero déjeme decirle algo, hermanos, de que aquí hay un punto muy interesante de lo que estaba mencionando, porque al mismo tiempo, hermanos, aquello que acontecía es una imagen también de la gran confianza del cristiano y del gran cuidado de Dios para nuestras vidas. Observe esto, de que el Señor estaba en medio de la tormenta ahí con Pablo. Y déjeme decirle en esta mañana, iglesia, el Señor está en medio de la tormenta allí con usted. ¿Usted cree que Dios no hubiera podido calmar la mar para que Pablo se tranquilizara? Sí. Pero a veces es necesario que pasemos por algunas situaciones. El Señor tiene un propósito, que confiemos más en Él que en todas las cosas. Y hay mucha gente que no ha aprendido esto todavía, hermano. Y es importante, hermano, de que pongamos nuestra confianza en Dios y aprender de que Él tiene cuidado de cada uno de los suyos. ¿Sabe por qué? Somos su propiedad. Lo vuelvo a mencionar, somos su propiedad. Entonces la pregunta es, pues, ¿por qué se aflige? ¿Por qué se preocupa? ¿Cuál es la razón? Este pasaje bíblico nos reta a cada uno de nosotros los creyentes, hermanos, a confiar en Dios en todas las pruebas que vengan en la vida. Amén. En todas las pruebas que vengan en la vida, hermano, aún en las más terribles, saber confiar en Dios. Yo quiero que le diga al que está enseguida, confíe en el Señor en el momento también más difícil de la vida. ¿Cuál será? Muchos, hay diferentes, pero déjeme decirle algo. Pablo y otros prisioneros que le acompañaban también, que estaban bajo la custodia de un centurión, el cual era un número de alrededor de 276 personas que viajaban en esa nave. Para ellos era tan difícil navegar, hermanos, en aquellas áreas por causa del tiempo. Era un mal tiempo, hermanos, lo que venía siendo desde noviembre hasta el mes de febrero. Era difícil para ellos. Ahora, cuando hablamos de vientos, estos vientos, hermanos, eran vientos contrarios. Eran vientos fuertes y muy violentos, los cuales ellos estaban enfrentando. Le hago saber, para que usted vea el tipo de prueba por la que ellos estaban pasando, el tipo de situación. Hay momentos, hermanos, que en la mar hay una bella bonanza, donde parece que todo está pero requete bien. Entonces, para ellos era muy difícil viajar en ese tiempo, porque el viento mismo los obligó a ellos a viajar hacia el sur y pasar por debajo de Creta, según la palabra. Porque ellos no podían seguir, hermanos, una recta a mar abierto, no podían. Así que, porque para ellos era muy peligroso hacerlo de esa manera. El barco, hermanos, de acuerdo con las prácticas de la navegación del primer siglo, se consideraba que era muy dudoso zarpar después de septiembre, y prácticamente, hermanos, era imposible hacerlo en el mes de noviembre. ¿Sabe que meditaba yo mientras preparaba este mensaje?
de que en los tiempos cuando hay huracanes, cómo azota lo que es la costa del este del país, azota bastante. Y algunos de mis hijos prepararon una salida para esta temporada, salieron a jugar y le decíamos al otro: viene un huracán fuerte, va a azotar la Florida. Nada los detuvo, se fueron. Y cada vez que me tocaba orar, le pedía yo al Señor: Señor, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de la familia, de las esposas de mis hijos, ten misericordia de mi nieta también, que ellos salieron, ten misericordia de cada uno de los que le acompañan allá. Y cada vez que oraba: Señor, desvía ese huracán, Señor, desvía esa tormenta, Señor, desvíala para otro lado. Y un día Dios me ministró y me dijo, me puso así en mi corazón: tú oras más por tu familia. En la Florida, me dijo el Señor, hay muchas familias y tú nomás oras por los tuyos. Ahí cambié mi oración. Me hizo meditar el Señor, porque a veces más miramos lo que nos alcanza aquí los ojos. A veces únicamente miramos a aquellos que son los nuestros y no nos interesan los demás. Se lo digo para vergüenza mía, porque así estuve orando. Y el Señor hizo que cambiara mi oración por todas las familias de la costa, por todas las familias de la Florida. Ya mi oración no era únicamente por aquellos míos, hermano, sino por todas las familias que iban a estar en peligro. Digo, aprendí esto leyendo la palabra, de que el Señor no únicamente se preocupó por Pablo, se preocupó por todos los que iban en la embarcación. Para aquellos que oran: Señor, llévatelo, te lo mando. Si aguanta, va en el mismo barco. Y a Dios le interesa a todos los que están en ese barco. Al que el Señor puso como cabeza para manejar ese barco, se preocupa el Señor también por él. Pero lo más maravilloso en la oración, hermano, fue que unos días después miramos de que el huracán había cambiado de rumbo. Le dije: Señor, gracias, porque yo sé que no era el único que estaba orando por ello. Pero aprendí que hay que orar también por los demás cuando están en peligro. Porque esto es lo que a mí me enseña el Señor aquí en la palabra. Y hay gente, hermano, que no le interesa llevarse a quien se tenga que llevar bajo sus pies, con el tal de estar a salvo él, aunque los demás sufran. Y déjeme decirle, Dios no quiere eso. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Y esto es lo que aprendí, hermano, preparando este mensaje. Esta lección el Señor me dio en el momento que oraba al Señor por ellos, por mis hijos. Y ya cuando pasó aquello, digo: Señor, gracias, porque podemos aprender cada día. Y déjeme decirle, hay momentos de dificultad, de problema, que el plan del Señor no es únicamente pasarlo por el problema, más para que sufran. No, es para que usted y yo aprendamos a confiar en Él. Y lo vuelvo a mencionar, para que usted y yo aprendamos a confiar más en Él. Entonces, ¿por qué se preocupa? Es la pregunta: ¿por qué nos preocupamos entonces? Ahora vayamos al primer punto. Creer lo que Dios dice. Cuando hablo de que cuando Dios habla en medio de la tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que Dios dice. Aquí lo que cuenta lo que Dios dice, hermano. Creer lo que Dios dice. Y esto no es fácil para muchos, pero le voy a decir algo: es lo mejor que podamos hacer, aunque las cosas no estén bien en el hogar, aunque las cosas no estén bien en el matrimonio,
aunque las cosas no estén bien en el trabajo, es creer en lo que Dios dice. Dígale que está enseguida, entonces ahora me aguanto. ¿Verdad que se la cambié ahora? No le dije que le dijera a la que está enseguida, ahora se aguanta. Es que es una gran realidad, hermanos. Ahora, cuando Dios habla, Él habla con un propósito. Es para tranquilizar a los que confiamos en Dios. Hace muchos años, Dios trajo una palabra a mi vida. Era un momento difícil, un momento cuando hay una prueba en la vida. Era un momento no fácil como pastor, porque estaba de por medio situaciones donde el Señor ha puesto el ministerio, donde hay personas a veces que atacan los ministerios. Y me recuerdo que orando al Señor, estaba en una situación difícil, pero vino una palabra a mi corazón de parte de Él. Y quizás usted me puede decir, no, pues qué fácil, usted se sabe el versículo, pues ya sabía lo que yo le iba a hablar. No. De esos momentos, hermano, que usted no le pasa por la mente algún versículo específico para ello. Orando a Dios, mirando la situación, mirando la necesidad, Dios habló a mi corazón, porque déjeme decirle algo. Como lo mencionaba ayer, Dios habla. Y le voy a decir algo, nuestro Dios no está mudo. Lo vuelvo a mencionar, nuestro Dios no está mudo. Él habla, Él responde. Cuando es el momento adecuado para Él. No tanto porque Él no pueda hacerlo, no. Para que las cosas caminen como Él quiere y no como usted y yo queramos. Amén. Y vino un versículo a mi vida, hermano, de parte del Señor. Y me ponía en mi corazón, lee el versículo que está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Cuando el Señor me puso aquello, yo me levanto, abro mi Biblia. Y muchas de las veces, hermanos, cuando no tenemos exactamente la seguridad que hay en aquel versículo, a veces cruza por nuestra mente, ¿qué será? No me vaya a exhortar macizo, que vaya a decirme chillón, ¿sí me entiende? Ahora, aquí el Señor, cuando yo voy a la Escritura, leo la palabra que dice así: esforzaos y tomad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora pregúnteme, ¿le entró aliento? ¿Me entró ánimo? Demasiado ánimo. Me puse contento, pero lloré también. Óigame, ¿ha visto usted gente contenta que llore? Quizá hay hermano tan viejo y tan bigotón que ahorita no lo traigo. Aún así, allí pude entender de que Dios tiene cuidado de mí. Y yo lo que le quiero decir en esta mañana, hermano, Dios tiene cuidado de usted. Creo que no todos oyeron. Dios tiene cuidado de usted. Eso es la palabra que a mí Dios me dio ese día. Y créame que salió exactamente como el Señor puso en mi corazón ahí en la palabra. Pero en la palabra, por eso le digo, de que hay que creer cuando Dios dice o lo que Dios dice. Y el problema es que hay mucha gente que no le cree a Dios lo que Él dice. Y déjeme decirle, si hay alguien que es incrédulo, va a navegar mucho en esta vida porque no cree en Dios. Ahora, voy al versículo 23 y al 24 que dice la palabra: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Él tenía que llegar a Roma.
Ahora, ¿cómo se sentiría Pablo cuando le traen esa palabra? Dios tenía que llevarlo a que testificara de Cristo, a que hablara del Señor. Ese era el propósito de Dios, aunque pasara por un problema, por una tormenta tan difícil, que aún la vida estaba en peligro. La seguridad era que él iba a estar ante el César. Por eso le digo, hermano, de que es importante creer lo que Dios dice. Hay muchas porciones en la Biblia, hermano, que tienen promesas para los que confiamos en el Señor. Y esas promesas son para nosotros. El problema está cuando el problema o la tormenta se mira más grande de lo que nosotros creemos. Pero déjeme decirle que no hay nadie más grande que Dios. No hay tormenta que se levante que Dios no pueda controlarla, hermano. Es que el Señor tiene poder. Puede haber momentos en que la salud está de por medio. Y yo le digo, confía en Dios. Tenga la plena seguridad de que Él es nuestro sanador. Ahora, yo sé que hay ocasiones que es probable que sea el día que tengamos que irnos. Tenga la plena seguridad de que nos vamos a ir con el Señor. Ay, hermano, eso me animará. Está mejor allá que aquí, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que a veces amamos más el mundo o las cosas del mundo y nos vemos en el espejo. No, todavía estoy joven, no es tiempo de irme. Aunque a veces no estemos, pero nos decimos que estamos jóvenes. Y más vale que usted se dé ánimo solo. Amén. Ahora, cuando hablo de creer en Dios, lo que Él dice, hay que oír a Dios y su palabra. Porque hay gente que en lugar de escuchar el consejo de Dios, va y busca el consejo de aquel que desapareció a la esposa. Voy a decirle algo, suena fuerte, porque hay ocasiones que hay gente que le desean un mal a los demás. Se cuenta de una persona, hermano, que era un funeral en el que estaban. Había muerto la suegra. Y resulta que en la entrada, pues lógico, cuando la gente llega dando las condolencias a los seres dolientes, a las personas que están tristes, a las personas que perdieron el ser querido. Pero empezaron a notar de que en lugar de acercarse a la familia, se acercaban al yerno. Y todos preguntan, ¿qué está pasando aquí? La esposa viene y le reclama qué está pasando. Que ellos no saben que la que está atendida es mi mamá, no tu mamá. No, dijo, es que no me vienen a dar a mí las condolencias. Lo que pasa es como ella murió porque el chivo que tenía la topeteó y la mató. Dice, y vienen y me preguntan que si les puedo prestar el chivo. Por eso digo que hay gente que a veces le desean un mal, pero no es así. Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, con chivos y sin chivos. Es la verdad, hermano. Ahora, permítame decirle esto, que cuando nosotros, hermanos, oímos a Dios y a su palabra, aquello nos trae seguridad, aquello nos trae una fuerza personal, pero no únicamente a nosotros, sino también a los que nos rodean. Pero ¿cómo vamos nosotros a pasar una prueba difícil en la vida si no queremos nada con la palabra? ¿Cómo va a pasar usted los momentos difíciles si usted no quiere leer la Biblia? ¿Cómo va a pasar usted el momento difícil si no quiere congregarse a escuchar la palabra? Otra vez, pastor, apenas vengo y usted viene a echarme el carro encima. No, tranquilo. Tranquilo, Dios lo ama. Dios lo ama. Pero Dios quiere que usted escuche la palabra y que lea la palabra.
de que no es únicamente hacerlo nosotros solos, aislarnos en medio del problema. Él lo quiere junto con su iglesia, porque también usted es su iglesia. Pero ¿cómo vamos nosotros a aumentar nuestra fe en el Señor si no queremos ni congregarnos para orar? Le digo algo, es tiempo, iglesia, de que quitemos, hermano, únicamente el domingo de nuestra vida, sino que hagamos algo diferente. Hagámoslo más seguido, mis hermanos. Si yo le hago la pregunta a usted esta mañana, hermano, ¿cuál es el motivo de que a veces no viene a los estudios bíblicos? Usted me pudiera decir, yo sé que me va a decir, hermano, salgo cansado, soy humano. Exacto, yo sé que es humano. Salimos cansados, sí, pero déjeme decirle algo, porque me va a decir, hermano, que yo trabajo. Déjeme decirle algo importante, de que la Biblia dice que no es tan solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la verdad de las cosas, dentro de nosotros hay un alma, que el plato de frijoles o de sopa o el macarrón, lo que usted haga, o la maruchana, no va a alimentar su alma. Aunque seamos los mejores cocineros o vayamos al mejor restaurante que pueda haber aquí en Phoenix, Arizona, el alma no se va a saciar de lo que le pongan en la mesa. El alma se va a saciar de lo que le pongan de la palabra del Señor. En esta mañana, en la mesa espiritual, que usted necesita saciarse de ello para poder vencer situaciones que se le presenten en la vida. Iglesia, no hay otro método ni otra manera distinta para que usted y yo cambiemos las situaciones. Cuando una persona, hermano, tiene problema física, cuando una persona, hermanos, siente mareos quizás, o que se va para los lados cuando se levanta, no es por la edad, de que de repente cuando levanta usted en la mañana, hermano, y que le erra la puerta y que va y choca en la pared. No sé si le haya pasado. Sí pasa, hermanos. Y usted va y visita al médico y le dice, usted tiene anemia. ¿Qué es lo que le receta el médico? Coma mejor, aliméntese. ¿Habrá gente cristiana anémica? Sí hay, hermanos. Sí hay. Y sé que esta mañana va a haber gente que va a decir, pastor, ¿por qué no se esperaba mejor para otro día? No, porque la palabra que Dios me dio es para este día. Aunque ayer me tocó predicar una palabra que después de que la prediqué dije, Señor, esta palabra era para mañana. Pero no es así, la de hoy es la palabra que estoy predicando hoy. La de ayer era para los que venimos ayer al culto, hermano, de ayuno y oración. Y le vuelvo a mencionar esta porción de parte del Señor. Y lo dice Dios, no lo digo yo. Porque no es tan solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Hay mucha gente que no cree en esto, hermano. Hay mucha gente que toma un pasatiempo nomás el domingo. Pero permítame decirle, estamos mal informados. Venir el domingo es honrarlo y bendecirlo y esperar que el Señor hable a nuestras vidas. Pero también es necesario que nos congreguemos más seguido de lo que estamos haciendo. Lamentablemente, hermanos, a veces como que en lugar de tormenta hay una quietud. Y la gente duerme en lo espiritual. Y déjeme decirle, Cristo viene, hermanos. Aquí hay gente, hermano, que anteriormente probablemente lo fue usada y usado en la alabanza, que tenía que estar en cada servicio adorando a Dios. Y que probablemente podíamos decir, o podemos decir, o a lo mejor usted pueda pensar, pastor, como usted es el pastor, no puede faltar porque es el pastor. Y quizás piense usted, y el día que lo quiten el pastor, me preocupa si llegara a ser así. Me preocupa, porque no vaya a ser que yo le sirva a Dios por lo que Él me da. No vaya a ser que yo le sirva a Dios por el ministerio que puso en mi vida, sino que a Dios se le sirve por lo que Cristo hizo en el Calvario hace 2000 años. Con ministerio y sin ministerio. Es necesario congregarnos para adorar al Dios
todopoderoso, al único sobre el universo entero. Iglesia, es necesario creer lo que Dios dice. Lo vuelvo a mencionar. Aunque no acabe de predicar todo completo, no le hace. Nadie me lleva apresurado. De que es necesario creer lo que Dios dice. Amén. Ahora, apenas le di el nombre del primer punto. No se preocupe, si tengo que parar a las 12:20, no le hace. Lo termino otra semana. Pero es muy importante esto, hermano. Pero hay algo que me agrada aquí. Cuando este hombre menciona de que un ángel de Dios lo visitó, él no puso los ojos en el ángel. Aunque hay mucha gente hoy en día que se ha hecho tan fanática de ángeles, que la casa la tienen forrada de ángeles, de imágenes de ángeles, y que no saben qué tipo de ángeles sea ese. Pero un ángel que se adora, espero que usted no lo haga esto, porque usted es cristiano. Si usted no sabía, hay gente en el mundo que adora ángeles. Y todo aquello que pide adoración, que está fuera de Dios, es del diablo. Y no voy a ocultar esto, es del diablo. Porque el único que merece adoración es Jehová de los ejércitos, el Padre de Jesucristo, el que envió al Espíritu Santo a que more con nosotros. Él es el digno de toda adoración. Me gusta lo que menciona aquí Pablo, porque un ángel es únicamente un mensajero. Y si usted va a la Biblia, ningún ángel pidió adoración, y cuando lo querían adorar, él decía: no, yo soy únicamente un servidor así como tú. Hermano, el ángel de Dios que menciona aquí Pablo no puso la atención en el ángel y a ponerlo en algo muy importante. No, él pone el énfasis en que dice el ángel de Dios, sino él no pone el énfasis en el ángel, sino que él dice en el Dios del ángel. ¿Sí me expliqué, verdad? Porque es el Dios del ángel al que Pablo dijo es el que le interesaba. Ahora, déjeme decirle algo. Él ahí confesó y dijo, él declaró esto, de que era el Dios de Pablo, de quien él era. Y es algo que le quiero decir esta mañana. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es nuestro Dios? Y hay que estar seguro de eso. Yo sé que hay mucha gente que se quedó pensando en esto, porque hay gente que probablemente, hermano, su Dios sea el mundo. Hay gente que probablemente, hermano, su Dios sean las cosas materiales. Hay gente que probablemente su Dios sea el físico. No me voy a meter mucho en eso, porque no me quiero desviar de la palabra del Señor. Ahora, aquí lo que a él le interesaba era el Dios a quien él servía. Y le vuelvo a traer una pregunta: ¿a quién le sirve usted? Deberíamos de preguntarnos: ¿le estoy sirviendo a Dios? ¿Puedo decir al Dios que yo le sirvo? Porque cuando hablamos de servir, se supone que es alguien que es su amo y que obedece las órdenes que él le dice. Eso es servir. Porque hay gente que puede decir que sirve. Ya no digo lo que sigue. Amén. Ahora, aquí hay una cosa. Los compañeros de Pablo, todos habían llegado a perder las esperanzas ya. Perdieron las esperanzas de vida.
¿Y sabe qué hicieron? Dejaron de comer por 2 semanas. No estaban en ayuno para a ver si Dios lo escuchaba. No, dejaron de comer. Y algo muy típico a lo que le acontece a mucha gente cuando está en medio de un problemón. Lo primero que hace es no comer. No porque lo haya puesto a dieta el médico, sino porque no siente ganas. No hay apetito. Hay gente que no tiene ganas de hacer nada. ¿Sabe lo que es nada? Es nada, cerito. Se va el esposo a trabajar y regresa y la halla todavía donde mismo, metida en la cama, durmiendo, hermano, apesadumbrada. No hizo nada de comer, no tendió las camas, no hizo nada. Porque el problema lo mira más grande de lo que ella cree que puede hacer más grande que Dios, pero no es. Dios es más grande. Nuevamente le vuelvo a mencionar, ¿a quién le sirve usted? Y antes de contestar, piénselo bien. Y que creo que cuando vamos a decir Dios, entonces crea lo que Dios dice. No deje que el problema le gane. Ánimo. La depresión se va en el nombre de Jesús cuando usted cree lo que Dios dice en la palabra. No hay depresión que pueda pararse delante de Dios y decirle a Dios, yo puedo más que tú. No, mi hermano, déjeme decirle que cuando hay depresión es porque falta también de confianza en Dios. Permítame decirle algo esta mañana. Esta gente había llegado el momento de perder la esperanza de vida. Miraban que todo se iba a acabar. ¿Y sabe qué? Ellos necesitaban consuelo. No eran cristianos, pero necesitaban consuelo. Necesitaban una palabra que los orientara, que lo animara a comer. Probablemente aquí haya gente que ni hambre le da cuando llega a la casa. Ve la mesa y mira al marido, o viceversa, ve la mesa, mira a la mujer, o viceversa, ve la mesa, mira a la familia. Dice, ¿para qué? No hay razón para comer. Hay gente que trabaja más porque está acostumbrada, pero ganas de trabajar no tiene, porque el problema le está ganando. Iglesia, usted no se compare con alguien que no tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo en su vida. Y Él es el que da la fortaleza a nuestra alma. Amén. Ahora, déjeme decirle otra cosa muy importante aquí. En el griego, hermanos, este versículo 21 y lo que viene siendo también el 33 sugiere una cosa importante aquí, que fueron la ansiedad y el malestar que hubo entre los pasajeros y la tripulación lo que les impidió comer por largo tiempo. Para aquellos que dicen que no tengo hambre, a veces es el malestar que está pasando, la noticia que le dieron, el problema que trae entre manos, a veces que hace que la gente, hermano, no coma. Y la pregunta sería, hermano, ¿usted cree que es bueno para la salud? No es. No es. Vaya, déjeme decirle de esta manera, se está matando a sí mismo o a sí misma para que otro viva. ¡Ja! ¿Me entendió? Se va a morir usted y por el que le hizo sufrir, ¡ja!, feliz de la vida. Y hasta va a agarrar pensión. Y si tenía aseguranza de vida, la va a cobrar. ¿Y quién cree que la va a disfrutar? Y yo le digo esta mañana, coma, viva bien. Hay gente que le dice, hermano, hermana, ¿está a dieta? No, así soy yo. No es cierto, no come.
¿verdad? Esto les impidió comer a ellos. La ansiedad, la tormenta, el problema. Quizá puede decir, hermano, pero como no iba a estar en ese barco, es cierto, probablemente por eso lo digo. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia no le rodea a nadie. Si usted va a la palabra es muy directa. Y la palabra tiene que ir directa al corazón. Y creo que cuando se predica la palabra, no debiéramos de pedir disculpa ni perdón cuando la palabra a veces quizás lastime nuestras vidas. Cuando es la palabra, hermano, nadie puede pedir disculpas porque la palabra tocó un área que era necesario ser tocada, para que después de tocar al Señor va a traer el bálsamo que necesita para poder ser sanada. Porque la palabra a veces hiere, pero también cura. Amén. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que cuando escucha un mensaje que llega al corazón, en lugar de apartarse de su mal o del mal camino que lleva, lo que hace es apartarse de la iglesia. Anteriormente, hermano, o si usted se fija, cuando se predica la palabra o se hacían campañas en grande, la gente venía a los pies del Señor, la gente se arrepentía, venía a los pies de Cristo. Ahora no, predican la palabra, qué fuerte predican la palabra en casa de oración, mejor me voy. Digo una cosa, la verdad, ni usted ni yo vamos a encontrar otro lugar, no más que en la palabra de Dios. No vamos a encontrar un mejor consejo que lo que está aquí en la Biblia. Y si hay un consejo fuera de la Biblia, yo digo en esta mañana, no le crea, porque se la pueden desfigurar y después vienen los lamentos. Aquí Pablo, hermanos, él sabía quién era Dios. Él sabía también quién era Pablo. La Biblia dice, del Dios de quien soy. Esta es la importancia. Y el Dios que allí, con la letra donde dice del Dios de quien soy, está con la letra mayúscula, Dios. Cuando usted vea un Dios con letra minúscula, ese no es Dios del que estamos hablando aquí ahorita esta mañana. Por eso cuando usted ponga el nombre de Dios, asegúrese de que el Dios que usted está escribiendo es el Dios que le sirve y va con letra mayúscula. Amén. Pablo también sabía a quién le estaba sirviendo, porque él dice, a quien yo sirvo. Es muy importante esto. ¿Usted conoce a Dios? Entonces la pregunta nuevamente, ¿por qué tanta inquietud? Le voy a decir algo. Y muy listo. Va a haber gente que por un problema abandona el cristianismo. Va a haber gente que por un problema no quiere nada con las iglesias. Yo felicito a las personas que por algún motivo tuvieron que salir de otro lugar y vienen a buscar a Dios en la palabra. Los felicito. Y le tengo noticias, iglesia. Sé que esto le va a doler a muchos. Miércoles, viernes y dominical, si hay alguien de los que asistían hace 20 años, se va a sorprender, porque la mayoría que vienen son gente que tiene poco tiempo en casa de oración. Le dije que le iba a doler. ¿Qué está pasando? Es muy importante esto, hermanos. Iglesia, anímese a buscar a Dios cada día. No que Dios esté perdido. Estoy hablando de la palabra, de venir a escuchar esos mensajes, de lo que le espera en el futuro al mundo. Y le voy a decir algo. Las enseñanzas, y no porque nosotros las estemos predicando, están excelentes. Pero hermano, una iglesia de 500, 600 personas, porque eso es lo que hay en casa de oración, que tengan una asistencia de 60 adultos el domingo en la dominical, hermano. Hermano, es que las cobijas están bien suaves. Y es que usted no se imagina, hermano, todos los días yo tengo que levantarme temprano y llevar a mis hijos a la escuela, hermano. Y ya como usted no tiene, ya los crecieron todos. No, déjeme decir una cosa. Yo no me toca llevar a mis hijos a la escuela.
A mi esposa le tocó. Y felicito a la esposa que tengo porque los sacó, los llevó hasta que cumplieron 18 años. Ida y vuelta. El otro día recordaba de que a veces iba hasta 3 escuelas. 5 de familia y mujer de pastor. ¿Usted cree que para ella será fácil? De que a veces el pastor también es pensativo. ¿Y tú qué piensas? A veces pensando en usted, hermano. A veces pensando en usted que tiene un problema, hermana. A veces pensando en ustedes, hermanos, que la situación está crítica en su hogar y que no le hayan solución. Y que en lugar de arreglar la situación, alguien dijo por ahí, gente que hablaba, batallaba para hablar, dijo, al divorcio nos vamos, dijo. Gente que en lugar de buscar la solución, busca el divorcio. Divorcio, hermano. No es fácil a veces aguantar a un pastor o a un ministro. No es fácil. Pregúntele a mi esposa a ver cómo le hace para aguantarme. Ahora, no digo que soy malo, Si soy, se lo va a decir ella. Espero que no, ¿verdad? Porque se miraron muy pensativos. O sea, aquí anda algo mal. No, gracias a Dios que no. Ahora, esto me llama la atención, hermanos, porque Pablo tenía la certeza, seguridad de a quién le estaba sirviendo. Cuando a usted le toque platicar con una familia, porque hay gente que es muy buena para platicar y sacarle lo que le está pasando en la casa. No me diga que no, porque sí. Hay gente que mete aguja y saca hebra y sabe lo que hay ahí. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, déjeme decirle esto, hermano. Es importante de que cuando usted le cuente a alguien un problema, una situación, asegúrese de que es porque le van a ayudar a orar, no que le vayan a traer en boca de toda la congregación. Porque hay gente que, hermanos, aquí no, gracias a Dios. Pablo tenía la certeza, seguridad. Y mi pregunta es esta, hermana, ¿tiene la certeza, tiene la seguridad de que le sirve a Dios? ¿Usted por qué reniega? ¿Por qué esos gritos en la casa? ¿Por qué esa falta de respeto al cónyuge? ¿Por qué se pone al tú por tú con el marido o con la esposa? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué está sucediendo allí? Ahora, veamos lo que dice la Biblia, Isaías 43:1. Cuando hablo de certeza, de saber que le pertenecemos a Dios, mire lo que dice la Biblia. Mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Y yo le pregunto esta mañana, ¿de quién es usted, hermano? Es importante que nosotros sepamos de quién somos, hermano. Yo soy del Señor. Y tengo la certeza de que mi situación, la tormenta o el problema que se avecina, Él tendrá cuidado de mí. Es importante esto, iglesia, saber en quién estamos creyendo. Y le voy a decir algo, no se deje mover por nadie más en la vida. Porque hay gente, hermano, que, ejemplo, abandonan hogares porque salen huyendo al problema. Y luego van y le preguntan, ¿cómo le hizo, hermano, para vencer la situación? Bien fácil, hermano, hay que abandonarla. Al cabo en cada esquina se encuentra una. No se crea. No se crea. La gente a veces cuando abandona por una razón. Cada quien va a tener su razón. Pero aquí lo importante, hermano, es que estemos bien fundamentados en el Señor. Que nadie lo mueva. Va a haber gente que le puede decir a usted, vente para acá, acá está mejor. No se crea. Muy pocos améns.
No se crea, porque esto es muy dado en mucha gente. Cuando alguien abandona, perdone la expresión, iba a decir pesebre, pero mejor digo mesa. Iba a decir pesebre, pero en el área de las ovejas. Cuando una oveja abandona un pesebre, muchos probablemente lo tengan que abandonar porque no hay nada en el pesebre. Y tienen razón. Cuando no hay nada en el pesebre, tiene que abandonar el pesebre para buscar otro pesebre que esté bien servido, que tenga comida, que no únicamente le brinden un aplauso porque vino, no, sino que la palabra llegue a la vida y alimente el corazón. Va a haber gente que habla mal de usted, no interesa lo que la gente diga. Aquí lo que interesa es de que donde usted está recibiendo la comida de parte de Dios, de que la mesa tiene el alimento especial para la oveja espiritual. Que porque puede haber ovejas que un día haya abandonado la mesa, déjeme decirlo, la mesa espiritual y se fue porque quiso conocer otras mesas, pero no porque le faltara comida en la mesa que hay aquí en Casa Oración. Y es probable que cuando se vaya a ver otra mesa, que le diga, hermano, véngase porque aquí están mejor los frijolitos que hay allá. Era bueno preguntarle cuál es la razón que abandonaste la mesa. ¿Cuál es la razón? Mientras usted se alimente, hermano, que el mundo ruede y usted continúe en el Señor. Porque aquí no estamos siguiendo al hombre, no estamos siguiendo la carne, estamos siguiendo a Cristo que murió en el Calvario por nosotros, hermano. A Él y no más a Él. ¿Usted cree, hermano, que no haya habido una reservación o una carta, por decirlo así, o una invitación específica? Venga hacia acá, hombre. Voy a abandonar ese punto. Pablo le pertenecía a Dios. Pablo le servía a Dios. Pero Dios le había prometido a Pablo que tenía que dar testimonio allá en Roma. Tenía que hablar de Jesús en Roma. Así como lo había hecho en Jerusalén, era necesario ir a Roma también a hablar de Cristo, hermano. Ahora, esto es lo que nosotros necesitamos saber, hermanos. De que somos de Dios, que somos de Él, que le pertenecemos a Él, que le servimos a Él y que confiamos en Él. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Y déjeme decir algo, que el problema que está enfrentando no le atormente. Y que pueda decir, es más grande mi Dios que el problema. Porque la verdad no hay nada más grande que Dios en el universo entero. Él es el grande en todas las áreas de la vida. Y yo digo esta mañana, hermano, respire tranquilo, profundo. Y abandónese en las manos de Dios completamente y dígale, mi confianza está puesta solamente en ti. A mí me gusta, hermano, mirar lo que hizo Estados Unidos, hermano, en las monedas que puso. ¿Cómo dice? Alguien que me enseñe $1, pero si me enseña una de 100 mejor, hermano. No crea eso, no. Si en un penny, en un 5 que saque, en un 10, va a encontrar lo mismo. En Dios confiamos. Y puedo decirlo así, qué tristeza para América tener ese emblema allí y que no confíe en Él. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermano. Traemos la Biblia allí, pero no confiamos en Él. Y le digo, iglesia, confíe en Dios. ¿Qué le hace que en mí no tenga la confianza suficiente, hermano? Pero que la tenga completamente en Dios. Puede haber gente, hermano, que le haya dicho en alguna ocasión, la confianza que tenía se me acabó.
Pues déjeme decirle, lamentablemente puso su confianza equivocada. La confianza tiene que estar puesta siempre en Dios. Y le voy a decir algo, el ser le puede fallar, el humano le puede fallar. Somos humanos. Ahora, que no me escudo en esa área, porque hay ocasiones que cometemos errores sin pensarlo. Otros son premeditados. Ya no es error. Le voy a dar un ejemplo. Me avergoncé lo que no se imagina. Le platicaba a mi esposa, me pasó algo que me dio una pena. No hallaba ni dónde meter mi cara. Soy una de las personas, y mi esposa también le ha tocado hacer esto. En el área donde vivimos hay un canal que trae el agua para regar las propiedades. Y el dicho canal a veces se llena de basura, de tierra, de hierba, hermano, y ya no puede entrar el agua tan fácilmente. Y ahí el área donde vivimos nosotros, ahí cuando tenemos la oportunidad agarramos la pala y el pico. Ahí a mis 60 y pico años todavía me meto a los canales a sacar, hermano, basura y a sudar la gota gorda. Limpiamos bien el canal otro día. Me tocó ir a mirar el agua a ver a qué hora me tocaba. Y me iba comiendo un plátano como los changos. Ahí en mi carro, porque soy platanero, Y cuando llego a ver donde está la lista de las gentes que le toca el agua, me acabé mi platanito y lo aviento para afuera. Algo extraño, porque no lo hago así. Dije, ¿qué pasó? Y cayó en el agua del canal. Y yo pensé, qué vergüenza. Pero espéreme, esa no fue la vergüenza. La vergüenza es que atrás de mí estaba un hombre viéndome. Pero no era cualquier persona, no era únicamente alguien del barrio. El encargado del agua y los canales. ¡Oh! El momento que yo iba caminando dije, ni modo de pararme ya que. Dije, me van a bajarme a sacarla, pero no, él se inclina, la saca y enojado la avienta a un lado. Me fui, hermano, con la cara que no hay ni dónde meterla. Y pensando, ¿por qué hice esto? ¿Cuál fue el motivo? Aquí sí le puedo decir un error. Algo así tan rápido. Yo sé que puede decir que está acostumbrado. No. Hermano, me fui a la casa, oré a Dios, le pedí perdón a Dios. Señor, ese no soy yo. Todo apenado, avergonzado. Ahora déjeme decirle algo. Puedas ver cosas, hermano, que sin pensar alguien le está haciendo a usted algo que la persona no lo ve así. ¿Me explico? Que la persona está dañando y no lo piensa. Y usted se ha preguntado, ¿pero por qué? Si así a esa edad está haciendo esto, cuando tenga los 80, y mi respeto para los 80 porque para allá voy. Si Dios me permite, pero a lo mejor ni los llego, no sé. Hay gente, hermano, que hace cosas y que no se da cuenta que está dañando demasiado. Y eso hace que se convierta en un problema enorme. Y déjeme decirle en esta mañana, es tiempo de recapacitar. Si le servimos a Dios, que no le sirvamos de estorbo en esa área, sino que sirvamos de bendición a las personas. No piense nomás en usted, hermano o hermana, porque hay gente que pues a mí no me interesa lo que tú pienses. Permítame decirle, a Dios sí le interesa lo que esa persona piensa. Yo veo aquí en la Biblia
de que al Señor le interesó el tipo de personas. Ahora yo llego a la conclusión de esto, mirando a aquellos hombres, hermano, entre ellos había vagabundos, eran presos. Todos los que llevaban eran presos. ¿Por qué meten presa a una persona? Por bueno. ¿A quién meten preso? Al que hace algo mal, al que le hace daño a la sociedad, al que lastima a las familias. Porque a veces el problema más grande en las familias, hermano, hay seres humanos que sufren más de la misma familia del que supuestamente le prometió amarle todos los días de su vida. Entre ellos había gente, hermano, de toda, probablemente asesinos. La Biblia no me dice, me deja pensar de esta manera, porque todos eran prisioneros. Probablemente entre ellos iban ladrones también. Probablemente entre ellos, hermano, había gente, hermano, abusadora. ¿Por qué? Porque todos eran presos. Y esto me llama la atención. Su misericordia para todos. Ya estoy terminando, mis hermanos, para que se tranquilice. Mira lo que es el Salmo 23:4. Cuando hablamos de que sabemos que le pertenecemos a Él y que debemos de confiar en Él. Salmo 23:4 dice la palabra: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Que qué linda predicación trajo el hermano Brooks en aquella ocasión respecto a ese vara y cayado, ¿verdad? Entonces, hermanos, tengamos la certeza que como cristianos que somos, Él está con nosotros. Dígalo conmigo: tú estás conmigo. Eso es lo que dice la palabra. No le quiero cambiar. Y cuando hablo de tú, es de Él. Aquí hay una cosa, hermano. Pablo sabía por predicción de parte del Señor que había de llegar a Roma para dar testimonio de Él. No temía, por tanto, por su vida más. Él estaba seguro que iba a llegar a Roma. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo. Amén. El Señor se lo dijo. Ahora, la promesa del Señor, hermanos, era lo que lo sostenía. Y déjeme decirle de esta forma: lo que a nosotros como iglesia nos sostiene son sus promesas. Una de ellas es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le digo esta mañana, hermano, hermana, no haga las cosas usted, déjeselas a Dios. Deje que Él obre. Deje que le conteste, hermano. La promesa del Señor era lo que sostenía a Pablo, confiando en medio de la tormenta. Es importante que usted y yo conozcamos las promesas de Dios, hermano, para con nosotros. La promesa del Señor, hermano, lo sostenía en medio del huracán. Y ahí no había oportunidad, hermano, de que vamos a ponerle tablas al barco. Hay oportunidad en lugares, hermano, cuando saben que va a llegar y que ya le avisan desde con tiempo, viene un huracán. ¿Qué es lo que hace la gente? Vacía las tiendas, a llevar agua, a traer tablas, madera, a cerrar bien las puertas, a asegurar las ventanas. Aquí no había esto, pero era algo mejor que el agua y que la madera. Era algo mejor que asegurar las ventanas o las puertas del barco. Era la misma compañía de Dios en medio de la tormenta. Para aquel que le ha reclamado a Dios: Señor, ¿por qué me dejaste solo en medio del problema o sola? No estás sola. No estás solo, ahí está Dios, hermano. Miren lo que dice el versículo 24, diciendo: no temas. Esto es lo que confiaba Pablo. Has de comparecer ante el César, y aquí
Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué linda palabra, ¿verdad? Ahora quizá me diga, qué lindo sería que Dios me hablara a mi corazón este día. Ya le leí el Salmo 23:4, que ahí habla el Señor a nuestro corazón. Ahora aquí como si dijese el Señor, hermano, Pablo, no vas a sufrir ningún daño, no vas a morir en esa tormenta, porque tienes que comparecer delante del César, tienes que ir a Roma, Pablo. En pocas palabras, Pablo era inmortal hasta que llegara a Roma. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que no le iba a pasar nada, iba a llegar a Roma. Aunque batallaron mucho, hermanos, después de lo que pasó, porque el barco se estrelló, para recoger, hermanos, el bote salvavidas también. Batallaron para amarrar también la nave para que se mantuviera unida en medio de la tormenta, porque la tormenta era terrible. Es probable que usted me diga, hermano, usted no sabe lo que hemos batallado para mantener unido el matrimonio en medio de la tormenta, ¿verdad? Para mantener unido el barco, porque ese barco a veces quiere partir en dos y cada quien quiere repartir, hasta el gato y el perro. Tú te llevas el gato y yo me llevo el perro. Alguien por allí puso un tema a una canción que hizo, y el perro con quién se queda. Yo creo que es el único que tenían, ¿verdad? ¿Con quién se va a quedar el perro? ¿Por qué, hermano? Porque a veces el problema divide. El plan de la tormenta es desbaratar, deshacer el barco. Y el plan del diablo es el mismo. ¿Cómo dice? Matar, hurtar y destruir. Ay, hermanos, pero es que siento de Dios que ya no lo aguante, o ya no lo aguanta a ella, hermano. Usted no se imagina, yo pensé que era muy buena porque miré a mi suegra y a mi suegro son requete buenos. ¿De dónde sacó esto? No es eso. Él es el tormentón que está encima. Es tiempo de mirar a Dios y no la tormenta. Allí en medio de la tormenta batallaron para aligerar el barco, echando fuera todos los enseres, todo lo que traían, hermano. Todo lo tiraron al mar. Lo que ellos miraban que no era indispensable lo echaron al mar también. Incluso, hermano, según la palabra, aún sacrificaron ahí los aparejos, los muebles, todo lo que llevaba, los equipos de navegación, todo lo echaron al mar. ¿Quiere que le diga una cosa? Hay mucha gente que no piensa en sí mismos. Perdón, que piensa más en sí mismos y que no piensa en la familia alrededor. ¿A quién está dañando? Y sin darse cuenta los están tirando al mar a todos para aligerar la carga del barco. Hay gente que llega a decir de yo y mi abuela, mejor mi abuela. Un dicho difícil, la verdad, de mirarlo de esa manera. Que ya no le interesa a quién o a quien se lleve o a quien sacrifique, a quien le haga daño. No le interesa, lo que quiere es únicamente protegerse a sí mismo. Y no ese es el plan de Dios. Pero aquí hay una cosa, que aunque echaron todo, yo me pongo a pensar de esta manera, ¿verdad? Que creo que esto pasó antesito de lo que, pero si les hubiera dicho el Señor antes de echar todo al mar, no lo echen, van a llegar todos salvos, hombre. Aunque el barco se va a partir, no se preocupen, ustedes van a llegar bien. Digo, hermanos, ya está en esta vida, hermano. Aquí lo que interesa es que lleguemos bien con el Señor, hermano. Una porción aquí, hermano, donde le dice: Señor, te he concedido. Y el verbo significa, hermanos, te he dado gracia, te he dado un presente. Todos los que navegan contigo te los he dado. Y se diga, oh, no, pues todo tipo de prisionero que llevaba, que no sé cómo sería, todo se lo dio el Señor. A Pablo aquí le fue concedida misericordia, todos se salvarían. Ahora sí ya,
dejo aquí este tema. Termino aquí. Nosotros, hermanos, debemos de confiar más en sus promesas. Debemos de confiar más en lo que dice el Señor. Debemos de confiar más de lo que dice en las Escrituras. ¿Para qué? Para pasar cualquier tipo de tormenta que venga en la vida, hermano. O para pasar cualquier tipo de prueba que presentemos. Oír la palabra de Dios es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque esto nos trae seguridad a nuestras vidas. Esto aumenta nuestra fe en nuestro diario vivir. Esto aumenta la confianza en Dios, iglesia. 1 Corintios 10:13 dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, y a fin de que podáis resistirla. Y aquí cabe decir: esto dice Dios. Y esta palabra es para usted, hermano. Si usted vino esperando palabra de Dios, esta palabra es para nosotros esta mañana. Isaías 43:2 dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La prueba que usted tiene ya tiene la salida. Póngase de pie esta mañana.